Cantinflas versus Manuel Medel, cuando el alumno superó al maestro. La historia de la rivalidad entre Cantinflas y Manuel Medel es una de las más fascinantes del cine mexicano, porque ocurre en un momento en el que la industria estaba apenas consolidándose y los comediantes buscaban construir personajes capaces de conquistar al público popular. Para entender su enfrentamiento artístico, hay que situarse primero en los años 30, cuando Manuel Medel ya era un comediante consagrado en las carpas y Mario Moreno era en comparación un joven prometedor todavía sin dirección definida. Medel llevaba años dominando la escena con un estilo que mezclaba agilidad corporal, picardía verbal y una habilidad sorprendente para el humor físico. En ese tiempo era considerado uno de los mejores cómicos de México, admirado por colegas y público, y reconocido por empresarios teatrales que veían en él una garantía de taquilla. Mario Moreno, en contraste, era un actor que probaba múltiples estilos sin terminar de encontrar una identidad sólida. Su experiencia en las carpas era amplia, pero su personaje aún estaba en formación, y era común verlo cambiar de tono, de vestuario o de actitud sobre el escenario intentando descifrar qué funcionaba mejor. El destino los reunió cuando Medel, que tenía más prestigio, más experiencia y más peso artístico, tomó la decisión de trabajar con el joven Mario Moreno. Para muchos investigadores del cine, esta etapa se considera la época en la que Medel fungió como mentor involuntario, pues aunque nunca hubo una relación formal de maestro-alumno, la influencia directa era evidente. Medel marcaba el ritmo de las escenas, imponía el estilo humorístico y llevaba la batuta en conjunto. Moreno, observador nato, absorbía esa estructura y la reinterpretaba con una creatividad que empezaba a hacerse notar. Para ambos, este encuentro significó un punto de inflexión, aunque ninguno imaginaba lo que vendría después. La primera prueba importante de su dupla apareció en el cine a principios de los años 30, cuando comparten créditos en películas que buscaban capturar la chispa de las carpas y trasladarla al nuevo lenguaje del celuloide. En pantalla, Medel mantenía el liderazgo natural gracias a su dominio escénico, pero el público comenzó a fijarse en el joven Mario Moreno, cuya rapidez verbal y estilo de hablar con rodeos y contradicciones resultaba refrescante. Esa forma única de torcer el lenguaje se convertiría más adelante en la esencia del personaje de Cantinflas, pero en ese momento apenas era un rasgo que surgía de manera espontánea, casi accidental. El crecimiento de ese estilo provocó las primeras tensiones. Medel había construido una carrera sólida basada en su personalidad escénica y comenzaba a notar que Mario Moreno no solo aprendía de él, sino que estaba desarrollando un tipo de humor que empezaba a llamar más la atención. La crítica de la época comentaba que el joven actor tenía un potencial inusual y que podría convertirse en una figura relevante si seguía puliendo su identidad artística. Este murmullo creciente fue minando la relación profesional entre ambos, pues Medel, sin ser una persona conflictiva, entendía que un nuevo talento podía desplazar al veterano. Y así, poco a poco, la tensión que antes era discreta se convirtió en competencia abierta. Cuando Mario Moreno finalmente consolidó el personaje de Cantinflas, la balanza cambió para siempre. Ese personaje, nacido del habla callejera, del albur elegante, del absurdo verbal y de la sátira política y social, que parecía improvisada, aunque estaba cuidadosamente calculada, conectó con el público de manera histórica. Cantinflas representaba la voz del pelado astuto, rápido, pobre pero ingenioso, que enfrentaba a los poderosos con inteligencia y humor. El país entero vio en él un símbolo nacional, un reflejo cómico de la realidad mexicana, y ese ascenso fue tan explosivo que dejó a Medel en la sombra en cuestión de pocos años. El giro fue tan drástico que la frase "el alumno superó al maestro" se volvió común para describir el fenómeno. Medel, con todo su talento y trayectoria, comenzó a ser recordado más por haber trabajado junto a Cantinflas que por su propia carrera, cosa que en su momento generó resentimiento.
Si bien nunca se produjo un enfrentamiento público escandaloso, las declaraciones y testimonios indirectos dejaban claro que ambos sabían que el ascenso de Cantinflas había marcado un antes y un después. Los empresarios, críticos y directores lo confirmaban. El cine mexicano ya tenía a su nueva estrella, y esa estrella era Mario Moreno. Medel continuó trabajando y su talento jamás dejó de ser reconocido por quienes entendían la historia del teatro y las carpas. Sin embargo, la maquinaria industrial, mediática y cultural se volcó en Cantinflas. Mientras Medel representaba el humor clásico y estructurado, Cantinflas representaba la modernidad, el humor social y la improvisación aparentemente caótica que marcó generaciones. La diferencia en el impacto cultural y económico se amplió cada año. Cantinflas conquistó México, América Latina, Hollywood y Europa. Ganó premios, rompió récords de taquilla y se volvió un emblema nacional. Medel, aunque admirado por conocedores, quedó relegado a un lugar más modesto en la memoria colectiva. La rivalidad, sin embargo, nunca fue solo profesional. Para muchos historiadores del cine, simboliza el traspaso de una época a otra. Medel fue el representante de la era de las carpas tradicionales y del humor escénico directo. Cantinflas fue el representante del nuevo México urbano, crítico, político, veloz, ingenioso y transformado por la modernidad. El choque entre ambos no fue únicamente entre dos comediantes, sino entre dos formas de entender el humor y la sociedad. Con el tiempo, la figura de Cantinflas se convirtió en mito. Pasó de ser un comediante querido a un símbolo cultural. Su estilo verbal generó estudios lingüísticos, su personaje se volvió referente en discursos políticos, su imagen se internacionalizó y su influencia alcanzó a generaciones posteriores. Frente a un legado tan amplio, la figura de Medel quedó eclipsada, pero los investigadores serios del cine mexicano siempre señalan que sin la etapa junto a Medel, Cantinflas quizá no habría desarrollado tan rápido la precisión escénica que lo caracterizó. El paso final de esta historia es la reflexión histórica que suele hacerse. Cantinflas nunca negó el valor de Medel, pero tampoco lo mencionó con la frecuencia que habría permitido mantenerlo vigente para las siguientes generaciones. Medel reconocía implícitamente el genio de Cantinflas, aunque sabía que ese genio había quedado por encima del suyo. Y así, con el paso del tiempo, la narrativa pública terminó resumida en una frase que, aunque simplista, define perfectamente lo ocurrido. El alumno superó al maestro. La grandeza de Cantinflas no borra la importancia de Medel. Al contrario, su rivalidad no fue un enfrentamiento público, sino un cambio generacional donde uno representaba el origen y el otro la metamorfosis. Medel fue un pionero que hizo posible que el humor mexicano tuviera una estructura reconocible. Fue la chispa que volvió esa estructura eterna. Uno sembró, el otro floreció, y aunque la historia favoreció al ícono global, la raíz sigue siendo indispensable, porque sin Medel no existiría el Cantinflas que el mundo terminó conociendo. Esa es la verdadera reflexión. La importancia de Manuel Medel está en haber construido el suelo donde Mario Moreno aprendió a pararse. Y la importancia de Cantinflas está en haber elevado ese suelo a niveles insospechados. ¿El alumno superó al maestro? Sí, pero lo hizo honrando, expandiendo y trascendiendo aquello que el maestro, quizás sin saberlo, le enseñó. Y juntos, maestro y alumno, terminaron redefiniendo para siempre la historia del humor en México y Latinoamérica. Cuéntame, ¿qué te pareció esta rivalidad? Te leo en comentarios. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos, así como también suscribirte al canal activando la campana de notificaciones para no perderte de ningún video nuevo.